En el corazón de la Europa eslava se encuentra un genoma más cercano a Siberia que a Polonia. Este es el misterio inicial. Desafía todo lo que el espectador cree saber sobre los rusos y despierta una curiosidad inmediata. Un momento, ¿ascendencia siberiana en los rusos étnicos? ¿Cómo? Porque cuando los científicos ejecutaron los modelos QP-ADME en 2023, esperando encontrar claras huellas eslavas, encontraron algo completamente distinto. En lo profundo del genoma ruso, sobre todo en el norte, se encuentra una rama de ascendencia que no pertenece a los indoeuropeos ni a ninguna migración eslava conocida. Es siberiano. Hasta el 18% del genoma de los rusos del norte presenta ascendencia similar a la de los nanasanos, la que se encuentra en los pastores de renos de las tundras árticas, no en las catedrales ortodoxas. No es un rastro. Es una impronta completa. Y es 4 veces mayor que en los ucranianos. Pero aquí está el giro. Esto no es mongol. No es una conquista asiática. El cromosoma y lo confirma, haplogrupo N, M231. No se trata de invasión, sino de herencia. Estos genes no fueron introducidos a la fuerza, sino por matrimonio, siglos antes de que se pronunciara el término Rusia. Este linaje proviene de las tribus finougrias, mucho antes de la escritura cirílica y los cantos eslavos. Los habitantes del bosque. Los nómadas ribereños. Estaban allí cuando llegaron los hablantes de eslavo, y, de alguna manera, su ADN sobrevivió a todo. A través del imperio, de la guerra, del silencio. Hoy, en pequeñas aldeas como las de Komi y Veps, los niños aún llevan las mismas marcas que los cazadores urálicos de la Edad de Bronce. Sus rostros, sus idiomas, incluso sus canciones de cuna, ecos lejanos de un mundo perdido en la memoria general. Entonces, cuando dices ruso, ¿a qué te refieres? ¿A un idioma? ¿A una bandera? ¿O a un genoma formado en la unión de la nieve y la estepa? Porque el genoma ruso no es un sistema cerrado. No es una línea recta eslava de Kiev a Moscú. Es un puente entre las expansiones indoeuropeas y algo mucho más antiguo, excavado en el suelo forestal y el hielo. Y, sin embargo, los libros de historia aún llaman a los rusos, puramente eslavos. Los mapas escolares aún pintan un solo color cultural en un mosaico milenario. ¿Por qué? ¿Qué historia fue borrada? ¿Qué verdad omitieron los libros de texto? Porque si esta señal finougria es tan profunda, entonces alguien, en algún lugar, decidió olvidarla. Y esa decisión, de sobreescribir a un padre y honrar al otro, dejó tras de sí un linaje fantasma, enterrado bajo la narrativa eslava. Pero el fantasma todavía habla. Y su siguiente mensaje está escrito en el cromosoma y de cada segundo hombre ruso. No es un mito. No es una metáfora. Este mensaje es genético y lo transmiten casi la mitad de los hombres en Rusia hoy en día. Cada segundo hombre ruso lleva una antorcha genética encendida hace 5.000 años, y casi nadie sabe lo que significa. Esto no es folclore. Es el haplogrupo R1A, un marcador del cromosoma y que vincula a los rusos modernos con una civilización que ya no existe, pero que en su día transformó por completo Eurasia. Todo comienza alrededor del año 3000 a.C., en las ventosas estepas de lo que hoy es el sur de Rusia y Ucrania. Allí surgió un grupo de guerreros a caballo que construían kurganes, la cultura yamnaya. Y con ellos, una revolución, la expansión indoeuropea. No solo una familia lingüística, sino una huella biológica. Transportaron la R1A y la extendieron hacia el oeste, a Europa, y hacia el este, a Asia Central. Ahora, avanzando rápidamente 5000 años, un estudio genético publicado por Balanovsky et al. En 2008 reveló que más del 46,7% de los hombres de etnia rusa eran portadores de R1A. Esto representa casi la mitad de los hombres, desde campesinos hasta príncipes, desde la frontera siberiana hasta la corte moscovita. No es solo un número.
Es una línea patrilineal directa, una cadena genética que va desde los rusos actuales hasta los señores esteparios de la Edad del Bronce. Desde un punto de vista científico, esto no es una teoría. Es rastreable, medible, reproducible. Y mientras los hombres llevaban el R1 a los bosques, montañas y ríos de la futura Rusia, algo extraño ocurrió. Las mujeres, no. Porque el ADN mitocondrial, que se transmite solo a través de las madres, cuenta una historia diferente. Las líneas maternas rusas siguen siendo mayoritariamente euroasiáticas occidentales, en particular los haplogrupos H, U, K y T. Características de los agricultores neolíticos y los cazadores-recolectores del Paleolítico. Así, mientras el ADN masculino migró, el ADN femenino permaneció arraigado en Europa. Este desequilibrio, movilidad masculina, continuidad femenina, moldeó los cimientos mismos de la genética eslava. Y los yacimientos funerarios lo demuestran. En tumbas de cerámica cordada del Volga y Europa Central, datadas alrededor del 2600 al 2300 A.C., encontramos cerámica, hachas y esqueletos. También encontramos R1A. Esas tumbas tempranas reflejan kurganes eslavos posteriores, lo que sugiere no solo continuidad, sino identidad tallada en el ritual. Esto significa que cada zar ruso, cada caudillo medieval e innumerables agricultores anónimos descienden estadísticamente de esos mismos nómadas indoeuropeos. Y, sin embargo, este poderoso linaje no estaba solo. Porque en las mismas regiones, otra señal se transmite silenciosamente. Una que no proviene de guerreros a caballo, sino de pastores de renos, chamanes y tribus atrincheradas en la nieve. Un rival silencioso aún vive en los bosques de Rusia, y sus raíces son incluso más profundas que R1A. Y a diferencia de los guerreros de la estepa, este rival no llegó a caballo. Ya estaba allí. Esperando. Oculto dentro del ADN de Rusia hay un segundo padre fundador, de una tribu olvidada del Ártico. Aunque la historia nos dice que los eslavos construyeron Rusia, el genoma dice lo contrario. Porque casi uno de cada 4 hombres rusos porta el ADN Y de un pueblo más antiguo que los eslavos, más antiguo que el cirílico, incluso más antiguo que la palabra rus. Es el haplogrupo N1C, o NM178, la firma genética de las tribus finougrias. Ni el idioma. Ni la cultura. La sangre. Hoy en día, predomina entre los finlandeses, los saami, los komi y los udmurtos, grupos con raíces en el Ártico que antaño dominaban los bosques desde el Báltico hasta los Urales. Pero aquí está el giro, esto también está muy arraigado entre los rusos del norte. En lugares como Arkhángelsk y Karelia, más del 35% de los hombres llevan este antiguo marcador paterno. En cambio, en el sur, el porcentaje desciende por debajo del 10%. Esa división no es casual. Se corresponde perfectamente con una antigua frontera, donde el mundo urálico se encontró con la oleada eslava. Alrededor del siglo VI al X después de Cristo, cuando los agricultores de habla eslava se desplazaron hacia el norte, no conquistaron a estos pueblos del bosque, sino que se fusionaron con ellos. Estudios modernos del genoma completo en la región del Alto Volga lo confirman, una zona de fusión. Un lado transportaba R1A desde la estepa, el otro N1C desde la franja ártica. Juntos, formaron una identidad híbrida, parte cristiana ortodoxa, parte animista. Todavía se puede oír hoy en día, en los cantos populares de los komi, en los susurros de los antiguos rituales forestales que sobrevivieron a la cristianización. Esto no es una metáfora. Es estructura genética. Cuando Rusia se expandió, no extinguió a esta gente. La absorbió. ¿La prueba? No hace falta desenterrar huesos. Se puede analizar el cromosoma Y de cualquier hombre en Vologda o Cherepovets y encontrar M231, con pulsaciones de origen ugrofineso. Esto significa que Rusia no fue engendrada por una sola línea. Tenía 2.
Uno de los señores de la guerra Yamnaya que montaban a caballo. El otro es de los chamanes urálicos que persiguen renos. Y mientras los libros de texto todavía alaban a los conquistadores. El verdadero poder provino de las personas que nunca se suponía que sobrevivirían, y sin embargo reescribieron el genoma desde adentro hacia afuera. Pero la supervivencia no era solo biológica, sino íntima. No pasaba por la conquista, sino por algo aún más fuerte. Los rusos no son solo eslavos, son el híbrido perfecto de conquista, matrimonio y memoria. Durante décadas, los libros de texto pintaron una imagen de guerreros eslavos que avanzaban hacia el norte, conquistando, reemplazando, dominando. Pero la genética cuenta otra historia. Una más silenciosa. Una escrita en úteros, no en espadas. Porque cuando comparamos las líneas paternas, R1A de la estepa, N1C de los bosques, aparece algo extraño. El lado masculino de la ascendencia rusa es un campo de batalla de migraciones. Pero la línea materna, el ADN mitocondrial, no lo es. Más del 98% es de Eurasia Occidental y, en su gran mayoría, local. Esto significa que, mientras los hombres llegaban de lejos, las mujeres ya estaban allí. Los estudios modernos del genoma confirman lo que la historia nunca contó. Desde el año 600 después de Cristo hasta el año 1000 después de Cristo, los varones eslavos no exterminaron a las tribus urálicas locales. Los cazaron. Esto no era una guerra. Era parentesco. Una asimilación tácita y de desarrollo lento que permitió que la sangre finogria sobreviviera en las venas de quienes reemplazaron su lengua. Y hoy vemos los ecos de ese vínculo. En el norte, los rusos comparten una alta identidad por descendencia, IBD, con los finlandeses y los estonios. No por comercio. No por política. Porque sus bisabuelas eran iguales. Incluso la cultura lo recuerda, en canciones de cuna que suenan más a komi que a eslavas, en amuletos domésticos anteriores a la ortodoxia. En rituales populares en los que los santos cristianos aparecen junto a espíritus paganos del bosque. No fue la espada la que dio forma al norte de Rusia. Era la cuna. Y esta es la paradoja, una región definida por la expansión eslava, preservó a sus madres no eslavas. Así sobrevivió la memoria, no a través de las palabras, sino a través de los niños. Pero esta armonía, esta profunda fusión de sangre y creencias, no fue el único legado grabado en el genoma ruso. Porque no todas las fuerzas de la historia son tan amables, y la siguiente gobernó Rusia durante 200 años, pero casi no dejó rastro genético. Durante 2 siglos gobernaron con miedo. Pero no se casaron con miembros de la línea de sangre. Dejaron cicatrices en la tierra, pero no en el genoma. Siglos de dominio mongol. Innumerables batallas. Pero genéticamente, casi nada queda. Desde 1237 hasta 1480, la Horda de Oro proyectó su sombra sobre suelo ruso. Ciudades fueron incendiadas. Iglesias silenciadas. Principados enteros se arrodillaron. Y, sin embargo, en el ADN de los rusos modernos, los mongoles son fantasmas. A pesar de haber gobernado durante más de 243 años, la huella genética de los invasores mongoles y tártaros es extremadamente pequeña. Los haplogrupos de ADN YC2 y Q1A, comunes entre las poblaciones mongolas y altaicas, se encuentran en menos del 1,5% de los hombres rusos. En algunas regiones, la cifra es casi cero. Incluso en el lado materno, los datos son aún más condenatorios, o reveladores. En el conjunto de datos de 2020 del proyecto Genoma ruso, solo el 1,6% de los rusos son portadores de ADN MT del este de Asia, en su mayoría haplogrupos de IF, y se encuentran principalmente en zonas atípicas menores, como el sur de Siberia. En el norte y centro de Rusia, prácticamente inexistente. Comparemos esto con el legado finogrio. Nunca gobernaron Rusia. Nunca tuvieron ejércitos. Sin embargo, su ADN es profundo,
N1C en la línea I, y U5A y Z1A en la ascendencia materna, y sobrevive en grupos enteros desde Karelia hasta Vologda. Entonces, ¿cómo puede desaparecer de la sangre un imperio de 200 años? La respuesta está en la estructura. La ocupación mongol fue fiscal, militar y administrativa. Impusieron impuestos y dominaron, pero no se asimilaron. No hay esposas. No hay fusión de clanes. No hay herencia genética. El modelo mongol era el de tributo, no el de parentesco. Y esa es la ironía. Los invasores que cambiaron el curso de la política rusa, no dejaron hijos. Mientras tanto, las tribus olvidadas, que se casaron discretamente entre sí, remodelaron el genoma. Entonces, cuando preguntamos de dónde proviene el ADN siberiano adicional en los rusos del norte, ahora sabemos que no es mongol. Lo cual significa que apenas hemos arañado la superficie. Porque más profundamente en el genoma ruso, hay un pulso de antigua ascendencia ártica que incluso es anterior a los mongoles y reescribe todo lo que creíamos saber sobre los primeros rusos. Pero debajo de ese pulso ártico, se esconde una historia aún más antigua. No de un solo pueblo, sino de 3 civilizaciones enterradas en los huesos bajo Moscú. Antes de que existiera Rusia, había guerreros de la estepa, agricultores de Anatolia y fantasmas del bosque. Esto no es poesía. Está en los genomas. Cuando los científicos ejecutaron modelos de mezcla QP-ADMEN ADN ruso antiguo, surgió un patrón que hizo añicos la idea de un origen eslavo puro. Los números son claros. Los rusos modernos tienen hasta un 46% de ascendencia similar a la de los Yamnaya, el ADN de los pastores esteparios de la Edad de Bronce, quienes probablemente trajeron las lenguas indoeuropeas a Europa. Pero eso no es todo. También contienen entre un 22% y un 36% de ADN neolítico de Anatolia, de los primeros agricultores europeos, cuyos antepasados llegaron a través de los Balcanes alrededor del año 7000 a.C. Y debajo de eso se esconde entre un 4% y un 18% de capa siberiana, un susurro de antiguos cazadores-recolectores del bosque. Esta no es una nación construida por una sola tribu. Es una mezcla genética de jinetes, labradores y recolectores. Y cambia según la geografía. En las regiones del sur, cerca de Belgorod y Kursk, encontramos más ADN agrícola de Anatolia, estable, agrario, profundamente arraigado. Pero si vamos hacia el norte, Arkhangelsk, Karelia, Komi, se eleva la capa urálica siberiana. Es una clina, un gradiente de ADN, que se extiende desde el Danubio hasta el Ártico. Aunque hoy en día casi todos los pueblos hablan ruso, los huesos cuentan historias más antiguas. Historias de tribus que nunca escribieron, nunca gobernaron, pero nunca desaparecieron. Las muestras del genoma tomadas en fragmentos temporales de la región Volga-Oka muestran la transición. Antes del año 900 después de Cristo, el ADN dominante era urálico, con tintes siberianos. Después de la expansión eslava, el genoma cambia. Pero no borra. Se fusiona. Rusia no nació en un momento. Fue evolucionando capa por capa, entierro tras entierro. Y ningún lugar lo revela mejor que una ciudad antigua. Un asentamiento que se encontraba en la encrucijada de estas 3 ascendencias y enterró su secreto en el suelo. Porque dentro de las tumbas de esta capital olvidada, el genoma se abrió y reformuló la historia de la identidad rusa para siempre. Pero mientras una ciudad susurraba su legado bajo el suelo del bosque, otra, más al sur, forjaba su identidad a plena vista, a través de la fe, el fuego y linajes compartidos. Seguramente has oído el mito de los fundadores vikingos, pero el ADN de Kiev cuenta una historia más profunda y antigua. Los libros de texto dicen que los varegos llegaron en barco. Que aventureros escandinavos, como Rurik y Oleg, fundaron un reino eslavo. Pero las tumbas de la Rus de Kiev hablan más fuerte que cualquier saga. Entre los siglos IX y XII, los cementerios de Kiev, Chernigov y Smolensk revelan un choque ancestral.
El ADN antiguo coincide con el de los eslavos orientales modernos, no con el de los nórdicos. Más del 80% de las muestras masculinas son portadoras del gen R1A Z280, el mismo haplogrupo que aún predomina en los ucranianos, bielorrusos y rusos modernos. Y a diferencia del R1A Z284 o I1 escandinavo, la señal escandinava es mínima, menos del 6% en tumbas de élite. Esta no fue una conquista vikinga. Fue una unificación eslava, con huellas urálicas aún frescas en el torrente sanguíneo del norte. Y no estaba solo en los huesos. Un entierro tenía una cruz ortodoxa en el pecho y un amuleto de bronce del pérmico en forma de diente de oso apretado en la palma de la mano. Cristianismo y animismo, descansando juntos, inconmovibles. Incluso el ADN femenino añade peso. Los linajes de ADN MT como H1B, U5A y T2B, encontrados tanto en los entierros de la Rus de Kiev como en las mujeres polacas, ucranianas y rusas modernas, prueban continuidad, no colapso. Esta es la contradicción genética. Aunque los mapas políticos actuales dividen a estas naciones, sus mapas ancestrales se superponen como huellas dactilares. Los estudios modernos que abarcan todo el genoma, incluido el Atlas de Mezclas Euroasiáticas de 2023, lo confirman. Los rusos y los ucranianos comparten bloques de EI casi idénticos en más del 70% de los marcadores autosómicos, especialmente en las poblaciones centrales y orientales. Entonces, cuando alguien dice Rusia y Ucrania son pueblos diferentes, el ADN enterrado en el suelo de Kiev responde suavemente. Nunca estuvimos separados. Pero mientras la Rus de Kiev mezclaba silenciosamente linajes eslavos, una tormenta se estaba levantando más al este. Una ciudad. Un experimento olvidado. No solo fusión, pero mutación. Porque en el este se estaba formando un genoma eslavo diferente, forjado por el aislamiento, el exilio y la sangre siberiana más antigua de la tierra. Pero esa transformación no se detuvo al borde del exilio. Cuando los rusos cruzaron a Siberia, la tierra no solo los recibió, sino que los transformó. Los rusos se expandieron hacia el este, hacia Siberia, pero la tierra los cambió más a ellos que ellos a ella. Comenzó después de 1581, cuando Yermak Timofeyevich dirigió la primera expedición cosaca rusa a los Urales. En 1650, los rusos habían llegado a la costa del Pacífico. Pero no fue una conquista sencilla. Cuanto más se adentraban en la taiga y la tundra, más se disolvían en ellas. En lugares como Yakutsk, Irkutsk y Chita, los hombres rusos no solo se establecieron, se casaron. Las mujeres yakutas, buriatas, evencas y kanti transmitieron sus lenguas, sus mitos, y su ADN. Y el genoma cuenta la historia completa. Los estudios autosómicos de 2020 a 2024 muestran claras señales de mezcla en las poblaciones del este de Rusia. Algunos se agrupan a medio camino entre los rusos europeos y los siberianos de habla tungúsica, equilibrando genéticamente dos mundos. Los haplogrupos de ADN YC, M217 y Q1A, dominantes entre los nativos siberianos, comienzan a aparecer en linajes masculinos rusos en Tomsk, Buriatia y Sakha. M1 se vuelve a surgir, pero esta vez no proviene de antiguas fuentes finougrias, sino de las tribus evencas. Pero incluso con este flujo genético, el genoma ruso no desaparece. En cambio, se dobla. En el este, vemos una deriva genética, una divergencia lenta. No completamente siberiano. No completamente eslavo. Aparece de formas inesperadas. En el metabolismo del alcohol, donde los rusos orientales tienen más ADH1B*47 GIS, una variante genética común entre los asiáticos orientales. En la adaptación al frío, con variantes mejoradas en UCP1 y EDAR, vinculadas a la retención del calor corporal y la estructura de la piel. Y en las iglesias, donde las cúpulas en forma de cebolla ortodoxa se alzan junto a los santuarios evencos hechos con cuernos de ciervo y las Biblias cirílicas descansan sobre pieles de reno. Pero todo esto,
los matrimonios, las mezclas, la mutación, ocurrió después de 1600. ¿Qué pasaría si te dijera que hay algo aún más extraño escondido en la Rusia europea? No en bosques remotos. No en fronteras heladas. Pero en el corazón del país. Una mutación. Mortal. Antiguo. Vinculado a la supervivencia. Porque un caso genético atípico en el oeste de Rusia es portador de una mutación tan rara que debería haber matado a su portador, pero en lugar de eso, lo ayudó a sobrevivir. Y esa supervivencia no fue un milagro. Fue un patrón, codificado en lo profundo del genoma eslavo, como cicatrices ancestrales ocultas en la sangre. En lo más profundo del ADN ruso hay cicatrices de supervivencia, mutaciones que protegieron a algunos y condenaron a otros. No comienza en tumbas antiguas, sino en la base de datos RUSEC, publicada en 2024. Más de 4.000 genomas rusos modernos, secuenciados desde Kaliningrado hasta Kamchatka, revelaron algo inesperado. No solo patrimonio. No solo migración. Pero la enfermedad. 51 mutaciones vinculadas a enfermedades, sobrerepresentadas en el genoma ruso, mucho más que en la mayoría de las poblaciones europeas. Algunos vinculados a la neurodegeneración. Algunos de ellos padecen trastornos metabólicos. Y otros, a cánceres hereditarios. En el Oblast de Archangelsk, un patrón escalofriante. BRCA15382 INSK, la misma mutación que provocó los picos de cáncer de mama en judíos askenazíes, se encontró en 1 de cada 200 personas. BRCA125286 mayor que G, otra variante vinculada al cáncer, se agrupa en las aldeas de Komi Permiak. Cuanto más al norte vayas, más fuerte hablarán las mutaciones. Los científicos primero culparon a la falta de mantenimiento de registros o a la falta de mezcla genética. Pero ahora ha surgido una teoría más profunda. Deriva genética. Efectos fundadores. Siglos de aislamiento. Y una mezcla de matrimonios entre eslavos y urálicos que dieron lugar a variantes raras, como susurros congelados en un linaje. Pero aquí está el giro. ¿Algunas de estas mutaciones? Marcadas mundialmente como patógenas, peligrosas e incluso fatales, no siempre actúan igual en los rusos. Se sientan en silencio. No provocan enfermedades. Se han adaptado. Ha obligado a los laboratorios de genética globales a repensar sus modelos. Rusia necesita ahora su propio panel de referencia genómico personalizado, porque los modelos occidentales predeterminados ya no sirven. No se trata solo de biología. Se trata de la memoria. Como el trauma, la migración y el medio ambiente dejan huellas, no en el papel, sino en nuestro interior. Pero incluso después de todo esto, los ecos siberianos, los mitos vikingos, los códigos urálicos ocultos. El misterio final permanece. Porque el secreto último del genoma ruso no está en la enfermedad, sino en la identidad y en quienes son realmente, en el fondo, los rusos. ¿Qué pasa entonces cuando la identidad no es una bandera ni una fe, sino una línea de fractura que atraviesa el propio ADN? ¿Es Rusia europea? ¿Asiática? ¿Urálica? El genoma responde sin palabras. Se puede sentir en la tensión, una tierra eternamente dividida entre Oriente y Occidente. Pero la sangre no miente. En los gráficos de análisis de componentes principales, PCA, los rusos no quedan en igualdad de condiciones con los europeos. Se desplazan hacia el noreste, hacia la gravedad genética de los finlandeses, los saami e incluso los yakuts. Como una aguja de brújula atrapada entre dos polos. Aunque tampoco son completamente asiáticos. Sus vínculos de identidad por descendencia, IBD, se estrechan más con los ucranianos, bielorrusos y polacos. Compartiendo más ADN con ellos que con cualquier otro pueblo de la Tierra. Pero incluso en esa cercanía, hay una sombra de divergencia. ¿Esa sombra? Proviene de una profunda ascendencia urálica, de un aporte fino siberiano y de 1000 años de entrelazamiento lento y tácito.
Un hablante de ruso en Novgorod lleva palabras eslavas. Pero a veces, un alelo urálico. Su fe puede ser cristiana ortodoxa. Pero ¿y el terreno debajo de su iglesia? Aún conserva astas de ciervo animistas, enterradas mediante ritual hace 2.000 años. Es una paradoja de naciones. Una lengua eslava. Un alma ortodoxa oriental. Y un genoma que se inclina hacia el bosque. Incluso la lingüística se estremece. El protoeslavo tiene palabras que ninguna raíz indoeuropea puede explicar. Pero el ugrofineso sí. No es solo migración. Es memoria. Llevado en silencio. En el tono de la piel, el metabolismo, la tolerancia al frío. Y en el ritmo melancólico de las canciones populares del norte de Rusia. Que no se parecen en nada a las que se cantan en Kiev o Varsovia. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿es Rusia europea? ¿Es asiático? ¿Es algo intermedio? El genoma responde. Sin hablar. Una línea en un gráfico. Dibujado entre historias, no fronteras. Pero queda una última pregunta. Porque debajo del permafrost más profundo de Rusia, los científicos han encontrado restos humanos más antiguos que los eslavos. Más antiguo que los urálicos. Con un código genético que no coincide con nada, ya lo hemos visto antes. Y ahora, los científicos dicen que hay otro misterio enterrado en las profundidades del permafrost de Rusia. Porque bajo el silencio de esa tierra helada yace un genoma sin padres conocidos y sin nombre conocido. Hay ADN antiguo congelado en el norte que puede no coincidir con ninguna civilización conocida. No indoeuropeo. No urálico. Ni siquiera el viejo fantasma de los cazadores-recolectores que hemos rastreado desde Karelia hasta Iberia. En 2024, una expedición conjunta de genetistas rusos y finlandeses perforó profundamente el permafrost siberiano cerca del río Kolyma inferior. Lo que encontraron rompió el mapa. Un diente. Un fragmento de fémur. Perfectamente conservado en hielo durante más de 32.000 años. ¿Los resultados? El ADN MT no coincidía con ningún linaje conocido en la Eurasia moderna. El ADN Y no era R1A. No era N1C. No era C, Q, J ni ningún haplogrupo que conozcamos. Algunos teorizaron que podría ser una rama basal del antiguo norte de Eurasia, ANE. Mayor que Malta Boy. Más cerca de las poblaciones fantasmas que contribuyeron a los nativos americanos. Pero diferente, más frío, más solitario. La reconstrucción del genoma mostró una combinación que nunca habíamos visto. Sin continuidad directa en los humanos modernos. Sin embargo, fragmentos de sus alelos susurran en el interior de los rusos modernos. Transmitido. Diluido. Pero aún, ahí. ¿Qué significa esto? Que la historia eslava, urálica y siberiana no fue el comienzo. Era el medio. Que debajo de cada genoma ruso hoy en día podría vivir el código de un pueblo que desapareció. No a través de la guerra. No a través de la conquista. Pero a través del silencio. No abandonaron las catedrales. No escribieron mitos. Pero nos dejaron sangre. Y esa sangre, recuerda. Un fragmento, desenterrado del permafrost de Chukotka. Lleva alelos asociados con la adaptación al frío. Sin parangón en ninguna otra población antigua. Ni siquiera los inuit. Ni siquiera los yakutos. Esto no era una tribu. Pudo haber sido una especie. O una zona híbrida. O una historia que la evolución borró. Y aún así, la historia aún respira. Encerrado en las venas de un niño nacido en Archangelsk. O un pescador en el río Lena. O las canciones de cuna cantadas por una abuela Komi. Próximo episodio, ¿qué sucede cuando los ancestros congelados de Rusia finalmente hablan?